Los temas que vamos a ver en esta presentación serían la introducción, el planteamiento del problema, objetivo, marco teórico, desarrollo, resultados y conclusión. Muy bien, primero me gustaría definir qué es un problema de detección. Este es uno de los grandes problemas en el campo de la visión por computadora. Estos consisten en tres problemas: la clasificación, la detección y la segmentación. En la clasificación necesitamos saber qué objeto hay en la imagen. En la detección necesitamos localizar el objeto espacialmente sobre la imagen, encerrarla sobre una caja y posteriormente clasificarla. A esta caja comúnmente se le llama bounding box o caja delimitadora. Pues, el siguiente problema sería la segmentación, y este consiste en marcar cada uno de los píxeles, el tipo de clase a la que pertenece. En este caso sería todo lo que pertenece a la clase perro, a la clase de bicicleta o a la clase camioneta. El problema que vamos a abordar en esta tesis es el problema de detección. Ahora me gustaría definir qué es un marcador. Un marcador es un objeto formado por una serie de puntos que facilita la detección de este por algoritmos de visión por computadora. Este está compuesto por tres componentes. La primera es el área sin ruido, que esta es importante porque nos permite diferenciar el fondo del área de datos. La siguiente área sería el área de datos, que es el cuadrado oscuro que se puede ver aquí, y los puntos de la etiqueta. Estos puntos son los puntos que definen a la figura interior. Si se conectan todos los puntos, se dibuja la figura interna del marcador. Ahora, ¿qué es una convolución? Esta es una operación matricial que se realiza multiplicando los valores del filtro o kernel a los valores de la imagen uno a uno. Estos valores se multiplican, luego se suman y dan resultado. Esto nos sirve para extraer características en las redes convolucionales. Como podemos ver en este ejemplo. Este es el ejemplo numérico de la aplicación de la convolución. Y aquí cómo se aplica ya en una imagen, ¿no? Después de la primera convolución, a esto se le denomina mapa de características. En el proceso de entrenamiento, lo que se busca es obtener los números del filtro que nos permitan extraer las mejores características para el modelo. Después, ¿qué es una red neuronal? Primero tendríamos que definir qué es una neurona. Es una unidad básica de procesamiento que imita el funcionamiento de una neurona biológica. Está compuesto por las señales de entrada, sus pesos. Se suman estos pesos y se manda una función de activación de salida. Esto funciona para que los datos pierdan linealidad. También aquí se incluiría un sesgo y esta función de activación es importante porque nos permite la conexión entre diferentes capas. En el proceso de entrenamiento lo que se busca son los valores de los pesos o coeficientes que se encuentran en este lado, al igual que del sesgo. Entonces, de forma general, las redes neuronales convolucionales funcionan de la siguiente forma. Tenemos una imagen de entrada, los tres canales, el rojo, verde y el azul, o el RGB, pasa a la serie de convoluciones que extrae todas las características. Después pasa una fase de agrupación, luego un aplanamiento para poder insertar estos datos en la red totalmente conectada o la red neuronal tal cual. Y esto nos va a devolver los grados de pertenencia, es decir, a qué clase pertenece el objeto que se le insertó en la imagen. Bueno, como planteamiento para el planteamiento del problema tenemos que un problema al utilizar este tipo de modelos de redes neuronales convolucionales es el gran tamaño y consumo de recursos que usan estas redes. La idea de este trabajo es verificar si para un problema más sencillo, siendo la detección de objetos menos complejos como lo son los marcadores previamente vistos, así como reduciendo el número de clases, pueda de igual forma simplificarse la red, ya sea reduciendo el número de capas o congelando los parámetros en algunas capas para mejorar el rendimiento.
como objetivo general tenemos detectar en una imagen, encerrarlos en cajas, clasificarlos utilizando redes neuronales convolucionales, realizando mejoras a nivel de rendimiento en tiempo, tanto de entrenamiento como de ejecución, entrenándolas para encontrar o distinguir un solo objeto. Como objetivos particulares tenemos, sería estudiar y comprender las arquitecturas actuales, que sería la YOLO versión 5 o la SSD para problemas de detección. Esta significa Dual Loop Watts y esta es Single Shot Multibox Detector. Otro objetivo sería obtener un conjunto de datos de marcadores para poder entrenar ambas redes neuronales convolucionales. Después sería verificar el rendimiento de estos modelos ya entrenados, así como su precisión. Trabajar estas arquitecturas sobre GPUs y utilizar las redes YOLO, versión 5 y SSD preentrenadas para aprovechar el conocimiento, haciendo una técnica llamada transferencia de conocimiento, cambiando la capa totalmente conectada, que sería la capa de clasificación. Marco teórico. Primero me gustaría decir por qué se escogió la YOLO versión 5 y no las demás versiones. En este caso tenemos aquí la comparación entre las diferentes versiones de la YOLO con un color y los diferentes tamaños de la red YOLO. Aquí abajo tenemos la cantidad de parámetros que se entrenan en millones y la precisión, la exactitud de cada uno de los modelos que presentó durante el entrenamiento con el conjunto de datos COCO. Este conjunto se compone de 80 clases y 200.000 imágenes. Teniendo una tolerancia del 50 al 95%. Esto es porque puede hacer una detección menor de eso, pero eso no quiere decir que haya un objeto ahí. Entonces, como podemos ver, la YOLO versión 5, el modelo que nosotros escogimos fue el tamaño medio, porque está equilibrado entre el número de parámetros y la exactitud que nos muestra, ¿no? Del otro lado, la gráfica muestra el número de operaciones, el tiempo de latencia, el retraso que se tarda ya en tiempo de ejecución, en procesar una detección. Como podemos ver, aquí se encuentra la YOLO versión 5, la tamaño medio. Entonces, como acabo de mencionar, se utilizó la YOLO versión 5 del tamaño medio con un total de parámetros entrenables de 21 millones y una imagen de entrada de 640 por 640. Ahora, la arquitectura YOLO, la versión simplificada del diagrama sería esta. En la parte roja tenemos la denominada en la literatura como vacuum o eje troncal, y luego tenemos el cuello, el neck, y por último la cabeza o el jefe. Básicamente lo que está pasando aquí es que entra la imagen, empieza a comprimir el mapa de características hasta que llega a un punto, a una medida del mapa de características reducido, que es de 20 por 20 por 1024. Después de esto comienza un reescalado si estaba de 20 por 20 hace el doble, entonces pasa a 40 por 40 y concatena con la etapa anterior. Esta operación de C3, a pesar de que se ve aquí como si fuera una sola etapa convolucional, realmente no es así. Adentro, la operación C3 se compone de varias convoluciones y un proceso sobre estas. Entra la cantidad de filtros, por ejemplo, en este ejemplo, es de la medida del mapa de características es de 160 por 160 y 128 filtros. Agarra esos 128, agarra la mitad y la mitad la procesa de este lado y la otra mitad la procesa de este lado. Y después, al finalizar el proceso que ahorita voy a explicar aquí abajo, los concatena. Ese proceso que se encuentra en esta parte viene de un artículo
titulado More Features from Chip Operations, de Kai Han y Jun Wan, en el que se dieron cuenta que utilizando menos convoluciones y utilizando las convoluciones previas, sumando esos valores, nos daba más mapas de características a menor costo. Aquí podemos ver el mapa de características de la red BGG. Esta es una red pero de solo clasificación, y cómo extrajo. Esta sería la primera capa, y estas son las características extras que extrajo a un bajo costo. Entonces, como podemos ver, ese proceso lo aplica en esta área, y aquí donde dice por 3 es porque lo aplica 3 veces, es decir, lo encadena 3 veces hacia abajo. Entonces, son varias veces que él lo hace. Entonces, para simplificarlo se hizo de esta manera. Después de que aplica estas convoluciones, guarda en memoria esto y suma el valor de estas convoluciones a las que quedaron aquí. Después de que hizo la suma, concatena con la otra parte que no se procesó, y ya da una salida de la misma que la entrada. Si ven, es de 160 por 160, 160 por 160 por 128 por 128. ¿Está? Porque ya se juntaron ambos mapas de características, el procesado y el original. Aquí podemos ver lo que ellos reportaron usando la BGG, las operaciones de punto flotante que se usaron en la versión original. Son 313 millones de operaciones de punto flotante, teniendo una exactitud de 93.6. Mientras que con su versión modificada, utilizando esta técnica, se utilizaron aproximadamente la mitad de las operaciones de punto flotante, y manteniendo la exactitud. Igualmente con la red convolucional ResNet se aplicó lo mismo, y como podemos ver, igual se redujo a la mitad y se mantuvo más o menos en la exactitud de la red original. Ahora, otra técnica que aplica la red YOLO es la agrupación piramidal espacial, o Spatial Pyramid Pooling. Esto fue de un artículo de Kai-Min Hee y Xiaoyu Zhang. Este nos permite agrupar diferentes tamaños de mapas de características. Esto porque la red YOLO genera 3 diferentes tamaños del mapa de características. Aquí podemos ver los 3 tamaños que genera. El primero sería de 80 por 80, el segundo sería de 40 por 40, y el tercero sería de 20 por 20. Después tenemos la red SSD, o Single Shot Multiple Box Detector. En este caso, realmente lo que hace especial a esta red es que las convoluciones que utiliza son nada más esta área de aquí a aquí. Esta puede ser cualquier red de convolucional de clasificación. En este caso, ellos lo probaron con la BGG16, pero se puede adaptar cualquiera que se adapte a esa entrada de la SSD. Y en este caso, de igual forma, saca 3 diferentes tamaños de mapas de características, haciendo un total de 8.732 detecciones. Estas detecciones son tal cual los cuadros delimitadores que propone sobre la imagen. Después de esto pasa a una operación que se denomina supresión no máxima, o no maximum suppression. Para entender la operación de supresión no máxima, primero tenemos que entender qué es el índice Jaccard, o unión sobre intersección. Este índice nos permite saber qué tan relacionados están dos conjuntos de datos. En este caso vamos a tener que los conjuntos de datos son los puntos que delimitan la caja. Entonces, a la hora del entrenamiento tenemos la caja real, que es con la que lo estamos entrenando, contra la que está prediciendo el modelo. Entonces, así podemos determinar qué tanto se parece una caja de la otra. Bueno, entonces la operación de supresión no máxima
realizar los siguientes pasos. Sería ordenar las cajas por orden de confianza, teniendo los grados de pertenencia de cada una de las cajas. Agarra la que tenga mayor confianza y con las demás aplica el índice Jaccard y los va eliminando uno a uno hasta que el número de cajas que propone sea la misma que la de la iteración anterior. Así ya sabe que ya no hay más cajas que eliminar, porque todas son mayor a 0.5. Si en este caso, si la caja es muy parecida, así igualita, sería 1. Si no se parece nada, sería 0. Entonces siempre se establece este umbral a 0. Si es mayor a 0.5, ya se considera que la caja es parecida a la del incremento. Bueno, otro artículo que menciona los tipos de arquitecturas para redes convolucionales de detección es el red de mapas de característica piramidal. Como podemos ver, la SSD entra en la jerarquía piramidal de características, porque directamente de los 3 tamaños de mapas de características hace las predicciones, mientras que la red YOLO no, hace primero la etapa de digamos, compresión del mapa de características y luego el reescalamiento, y luego une estas etapas con las anteriores y ya después ya hace las tres predicciones de los 3 diferentes tamaños de mapas de características. El desarrollo. Bueno, en este caso se propuso utilizar este formato de la caja. El primer número pertenece a la clase a la que va a clasificar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un cuadrado, entonces sería 0, el círculo 1 y así sucesivamente. Después tenemos las coordenadas del centro de la caja delimitadora, y por último tenemos las coordenadas que pertenecen al ancho y al largo de la caja. Después, para crear los datos sintéticos, nosotros utilizamos lo que es el modelo de la cámara oscura. Describe de forma matemática la proyección del mundo 3D a un plano en 2D, en 2 dimensiones, teniendo documentados los puntos. En este caso, K contiene los parámetros de la cámara, R es una matriz de rotación, T es un vector de traslación y P son los puntos del modelo. Aquí podemos ver los puntos ya, los puntos que nos devuelve el modelo de la cámara oscura. Y esto fue útil porque, como dije anteriormente, necesitamos estos puntos para hacer la caja delimitadora. Lo único que se hizo fue tomar los puntos máximos, los puntos mínimos, y ya tenemos la caja. Y ya se calculó. Entonces, aquí tenemos el ejemplo con el marcador y cómo ajustamos el marcador a los puntos que nos devolvió el modelo de la cámara oscura. Después, para el fondo, en una tesis previa habían utilizado el fondo aleatorio. En este caso se decidió utilizar un fondo generado que se llama ruido Perlin. Se forma a través de interpolación de varios gradientes previamente calculados. Y este fondo se utilizó porque en la vida real no existen cambios bruscos así de luz, que de repente está muy iluminado, de repente ya muy oscuro, ¿no? Entonces hace ese tipo de aleatoriedad suave, ¿no? Para la cantidad de datos con la que se entrenó, fueron 2000 imágenes para entrenamiento, de 200 de prueba o de validación, pero por clases. Para la red YOLO y para la SSD, primero se intentó con 2000 imágenes, sin embargo no mostró buenos resultados, entonces incrementó otras 6000 imágenes, dando un total de 8000 imágenes y 800 de prueba o de validación. Siempre se trataba de tomar el 10% de las imágenes de entrenamiento. Ambas redes entrenaron durante 300 épocas con un tamaño de bloque de entrenamiento o batch de 16. En el primer experimento se entrenó para detectar no solo un marcador, y se hizo un experimento donde se puso una tabla, una mesa,
y se marcó cada 10 centímetros con cinta para determinar cuáles eran los límites del modelo ya entrenado. Así, en este lado podemos ver ya el modelo entrenado con un solo marcador. Podemos ver que clasifica y detecta bien los marcadores, incluso en los reflejos, ¿no? Debido a que ya teníamos el modelo correctamente entrenado para un solo marcador, decidimos hacer la transferencia de aprendizaje. Esta técnica consiste en aprovechar el modelo ya entrenado, congelar algunos parámetros de y entrenar ya no toda la red, sino nada más una parte. En este caso, el primer intento se hizo congelando nada más la parte de clasificación, que sería la red totalmente conectada que vimos al principio. La salida de esta red no solo nos regresa los grados de pertenencia, que serían el número de clases, ¿no? Se nos regresa otros 5 valores. ¿Por qué otros 5 valores? Porque estos son los valores que pertenecen al centro de la caja, a las coordenadas del centro de la caja, al ancho y al alto de la caja. Y el último valor que nos falta sería la clase a la que pertenece el fondo. En este nuevo intento se utilizó el marcador de rectángulo y de cruz. Pero como podemos ver en la matriz de confusión, no fue capaz el modelo de clasificar correctamente ninguna de las figuras. Tenemos que confundir la cruz con el rectángulo y el rectángulo con la cruz. Entonces, dado este resultado no satisfactorio, decidimos ahora permitirle entrenar lo que sería la parte del cuello y la cabeza de la red de YOLO versión 5, y solo congelar los parámetros para la parte del vacuum o espinal. En este caso ya nos pudo clasificar correctamente ambos marcadores, y aquí podemos ver ya la prueba con una imagen real, ¿no? Dado esto, entonces decidimos incrementar la dificultad del problema a 8 marcadores, que sería el marcador de cruz, el marcador de estrella, el marcador con forma de I, la línea, el marcador de óvalo, el marcador de pentágono, el marcador de rectángulo y el marcador de triángulo. Y con esta técnica funcionó perfectamente. Pudo clasificar todos los marcadores con las imágenes de dotado, pero pues un mayor tipo de entrenamiento. Y por último, ya con las 8000 imágenes, igual con el optimizador de gradiente estocástico, y obtuvo una exactitud un poquito mejor, pero se tardó mucho más en el entrenamiento. A pesar de que nos mostraba esos resultados, al momento de ejecutarlo en un problema real, no era capaz de distinguir correctamente o detectar correctamente ya en un problema en tiempo real, porque la cámara metía ruido o confundía muchas características de afuera con el marcador, ¿no? Con las características del marcador. Ahora, es por eso que ya no se le dio tanto seguimiento a esta red. Luego les voy a mostrar ahora los resultados de los entrenamientos. Aquí tenemos la gráfica en cuanto a las épocas y la exactitud, cómo iba mejorando con respecto a cada entrenamiento. Esta es la gráfica de validación, ¿no? Entonces, este es para un solo marcador. Esta es la gráfica, y nos muestra que aproximadamente hasta la época 84 ya conseguimos la exactitud de 1, que es la que nos mostraba en la matriz de confusión. De los resultados del experimento con un solo marcador, tenemos que la distancia efectiva del reconocimiento fue de 2.2 metros. El número de píxeles necesarios para que el modelo pudiera reconocer o detectar el marcador
Si lo vemos como una ventana, sería de la ventana de 23 por 22 o en total de 506 píxeles. El porcentaje del marcador necesario para el reconocimiento es del 70%. Esto quiere decir que fuimos tapando el marcador hasta que de plano ya no detectó nada. El ángulo efectivo de reconocimiento es alrededor de 75 a 80 grados con un solo marcador, y esto depende de la luz y del ruido de la cámara, ¿no? En todo momento, todos los modelos eran capaces de detectar múltiples objetivos, y el tiempo de entrenamiento total para una sola clase fue de 4 horas 51 minutos para la Red YOLO versión 5. Ahora, después de que se hizo la técnica de transferencia de conocimiento, se obtuvo la siguiente gráfica. Como podemos ver, el mejor modelo en este caso se obtuvo en la época 22, fue mucho antes, y ya nos daba el 1 de exactitud, que fue los resultados que mostré en la matriz de construcción. Y este es para los 8 marcadores. Este fue mucho antes, fue en la época 14, donde ya nos regresaba la exactitud de 1. Fue muy prematuro el entrenamiento. Sin embargo, los tiempos que pongo aquí son para las 300 épocas para ¿no? Porque lo que queremos medir era el tiempo del entrenamiento total. En el resultado del experimento que mencioné, del medir las límites del modelo, para cada uno de los 8 marcadores fue los siguientes. En este caso, empezaba a variar el ángulo de reconocimiento y la distancia, puesto que algunas figuras, al alejarse o a mover el ángulo, empiezan a aparecerse unas entre otras, como lo son la línea, la I y el rectángulo. Y el tiempo total de entrenamiento fue de 34 horas 7 minutos para las 8 clases. Esto no es para una sola clase. Haciendo los cálculos, nos salió que se ahorró un tiempo de entrenamiento por clase de 35 minutos aproximadamente, es decir, para las 8 unas 4 horas más o menos se ahorró. Bueno, como conclusiones tenemos que, en este caso todo el entrenamiento se realizó solo con imágenes sintéticas. Esto quiere decir que estos modelos pueden ser entrenados solo con imágenes sintéticas para problemas de la vida real, ¿no? En el problema de los 8 marcadores se utilizaron un total de 16.000 imágenes de entrenamiento y 1.600 de prueba, que son el mismo que ya había mencionado. La transferencia de aprendizaje agiliza los procesos de entrenamiento, manteniendo exactitudes similares, como ya lo vimos. Si se sabe desde qué capa hacerlas, como lo vimos, si lo hacemos de capas muy profundas, empieza a fallar. La arquitectura de la red convolucional SSD o Simulation Multibox Detector requiere una cantidad enorme de datos para el entrenamiento para igualar la exactitud que demostró la YOLO versión 5 con la menor cantidad de datos. El extractor de características de la arquitectura SSD es más débil, ya que confunde el fondo con el objeto a detectar. Y la innovación de técnicas convolucionales para extraer características o extraer mejores características a menor costo computacional, como lo son la técnica que les mencioné del Gaussian, la agrupación piramidal, la red piramidal y la de características, hace una gran mejora de la YOLO versión 5 con respecto a la SSD, como lo vimos anteriormente. Se utilizó Python y PyTorch para tener acceso a la transparente de las tarjetas gráficas, y la innovación del equipo de cómputo, del hardware y de las tarjetas gráficas está suponiendo una revolución y nos está permitiendo utilizar este tipo de modelos con entrenamientos, con tiempos de entrenamiento más adecuados, ¿no? Como trabajo por futuro, proponemos cambiar la parte convolucional de la extracción de características del SSD. Como vimos,
Se estaba utilizando ahorita la red BGG, pero se podría utilizar una más moderna que sea capaz de traer mejores características. Revisar cuál es el límite de clases que puede clasificar y detectar la red YOLO en versión 5 con la técnica de transferencia de aprendizaje. Es decir, utilizar este modelo que ya entrenamos y ver hasta cuántas clases podemos clasificar y detectar correctamente, ¿no? Tenemos que combinar las técnicas de extracción de características de la red, es decir, tratar de adaptar ya sea la técnica de la Gaussian o de la red espacial piramidal, pero ahora aplicarlo a la red Single Shot Multiple Detector y verificar si es posible la clasificación usando una red totalmente conectada, tanto en la red YOLO versión 5 o la SSD. Esto es incrementando el tamaño de la parte de clasificación y ya no tanto de las convoluciones, sino solo la parte totalmente conectada. Y evaluar la máxima cantidad de cuadros que es capaz de procesar en tiempo real, ¿no? Esto porque en el momento de la prueba estábamos limitados a la cámara, ¿no? Al tiempo que le pasaba los cuadros por segundo al modelo, la cámara al modelo. Como referencias pues tenemos el artículo de Ligosna que mencioné de Han, el Spatial Pyramid Pooling, el Single Shot Multibox Detector y el de Joseph Redmond, el artículo original de la red YOLO. Esto sería todo por mi parte. Muy bien. Gracias, Cristian. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Pedir al doctor Carlos Cuello. Cristian, ¿te podría decir al inicio donde definiste una red neuronal? Ese tipo de red neuronal, ¿tú sabes cómo se llama? Totalmente conectado. ¿Qué es nuestro nombre? ¿Profunda? No, esa no es una red. No, para pasar más capas, pero Se llama perceptrón multicapa. ah, ¿Sabes cuál sí, es la este es el diferencia entre perceptrón. un perceptrón multicapa y una red convolucional? ¿Podrías decirlo? Es que la condición es diferente a la Esa es justo la pregunta. ¿Cuál es No la sé. diferencia? Bueno. No te estoy preguntando si son diferentes. Te digo que me digas cuál es la diferencia. Bueno, el perceptrón tiene esta parte, ¿no? Que es la entrada, los pesos y la suma de estos, y esto nos manda una función de activación, mientras que la convolución es la operación que se hace sobre la imagen. Ajá, pero ¿cómo operas? O sea, ¿cómo es? Ahí puedes poner ese diagrama que pusiste, creo que te va a ayudar, donde explicaste la... No, el otro. Había otro que pasaste, ¿no? Creo que con ese me podrías explicar primero qué son las convoluciones, o sea, qué es lo que hace la red convolucional. Lo que busca la red convolucional es extraer las características. Así. ¿Y cómo lo hace? O sea, ¿qué hace diferente del perceptrón? Porque el perceptrón tiene nada más las puras neuronas, ¿no? Ajá. El perceptrón solo clasifica. Lo que mete, trata de clasificar, produce una salida. ¿Qué hace diferente la convolucional? Porque la convolucional al final tiene un perceptrón también. Ajá, pero ¿qué es lo que hacen las convoluciones? O sea, ¿cómo extrae las características? O sea, ya por ahí vas, ¿no? O sea, eso es lo que hace, pero ¿cómo lo hace? Hay un proceso que le aplica a la imagen. ¿Qué es lo que le hace a la imagen? Multiplica los valores del kernel con los valores del... Ajá. ¿Y eso qué significa físicamente? ¿Qué es lo que le hace a la imagen? Eso es correcto, pero físicamente, ¿qué significa? ¿A qué proceso somete la imagen? Pues es como si le aplicaran filtros sobre la imagen. Son filtros, efectivamente son filtros. ¿Y cuál es el objetivo de esos filtros? Al final, o sea, ¿qué es lo que busca obtener con las convoluciones? Obtener las características que definan a la imagen. Ajá, pero la compacta, ¿no? O
La imagen la compacta para que pueda extraer mejor esas características. Entonces, podría decirse que la red convolucional en realidad es una red especializada para imágenes, mientras que el perceptrón es genérica, puede clasificar cualquier cosa, no solamente imágenes. Nos va a dar una mayor. Ajá. Ahora, ¿me podrías decir de lo que tú usaste del YOLO y la otra cosa que usaste del SSD, esos tipos de redes profundas que usaste con convoluciones, ¿tú implementaste esas redes? ¿Estaban disponibles en el No, estaban disponibles en la librería de Petri. Yo lo que hice fue analizar. Lo que pasa es que la red YOLO, del artículo original, ya no se está usando tal cual la red YOLO, la original. Redmond nada más hizo las 3 primeras versiones y a partir de las 3 ya las empezó a hacer la comunidad. Y entonces la comunidad empezó a meter un montón de técnicas, entonces no está muy bien documentado. De hecho, no hay artículos tal cual después de la versión 3. Entonces lo que hice fue ese trabajo de estar investigando cómo funcionaba internamente la red. La 5, o sea, digamos, te fuiste de la 3 a la 5, eso lo hiciste tú. Ajá. ¿Y ese código ya está hecho para ejecutarse en GPUs o tuviste tú que modificarlo? No, ya está, el Python ya permite Es que esa parte yo creo que hubiera sido interesante que la dijeras en tu tesis y en la presentación, porque hablas de los GPUs, hablas de la eficiencia, pero en realidad si tú no implementaste esto en GPUs, no tienes control sobre la eficiencia, ¿no? O sea, podría estar muy bien implementado para GPUs o podría estar mal implementado, ¿no? Y tú no tienes control alguno de eso. O sea, puedes reducir los tiempos de entrenamiento, pero no realmente la eficiencia de la paralización, porque tú no lo implementaste. Entonces yo creo que eso es importante que lo hubieras mencionado en alguna parte. Yo intuía que ese era el caso, pero no estaba seguro. Y en esta implementación que tú hiciste ya de la versión 5, o sea, si quisiera yo la 8 tampoco está implementada. O sea, todas las demás que mencionaste es el mismo caso después de la 3. ¿Que no hay código disponible? No, sí está. Lo que no hay es documentación que explique bien qué hay adentro. O sea, qué está pasando. El código sí está. Sí está, ajá. El problema es que no está bien documentado. Si se va a la literatura, van a ver como maneras muy genéricas de explicarlo, pero no qué técnicas se utilizaron en cada lado. Que sería en este caso lo de la 2 y esto que se utiliza en esta versión. La otra pregunta que tengo es respecto a los objetivos, porque en tu tesis los pusiste, pero no en la presentación. O sea, ¿qué es lo que buscabas obtener con este estudio, específicamente? O sea, no nada más apliqué la YOLO V5. O sea, ¿qué era lo que buscabas alcanzar con este tipo de red convolucional? Primeramente queríamos ver si podíamos congelar toda la parte de... Congelar te refieres a mantener fijos los parámetros, los pesos, ¿no? Y los valores de la convolución. Queremos ver si congelando todos los parámetros y solo entrenando la parte de clasificación era capaz de con ese extractor de características poder clasificar nuevos marcadores. Ese era ¿Y consideras que ese objetivo lo cumpliste? O sea, mostramos que no se puede, mostramos que no se pudo, pero si se modifica, o sea, si se descongelan una parte convolucional, sí ya puede hacer, porque como que le ayuda. Sí, o sea, no puedes congelar totalmente la parte de la convolución. Igual, por eso como trabajo futuro propuse incrementar la parte de clasificación, porque podría ser que incrementando esa parte ya pueda manejar con esas características la clasificación. ¿Y qué ganarías con eso? O sea, más allá de las 4 horas que dices que puedes hablar en un momento, ¿no? Con la transferencia de conocimiento, ¿tú buscarías como un clasificador más genérico que no se tuviera que reentrenar totalmente? ¿O qué es a lo que aspirarías con ese tipo de trabajo? Sí, así es una idea, ¿no? De poder aprovechar ese conocimiento, ¿sí? Y también reducir el número de operaciones, porque al final de cuentas la convolución es mucho más pesada que el trámite de la red conectada. Sí, claro. Eso es lo que consume. La otra pregunta de esto, no sé si tú estés familiarizado con este tema. En todas las redes profundas, uno de los temas que está en boga es lo que le llaman los ataques, ¿no? Hay ataques incluso de un píxel. O sea, hay evidencia de que tú tomas una imagen, la que tú quieras, que la clasifica bien en una red profunda, y le modifican un solo píxel
Y con ese píxel la red ya no puede clasificarla correctamente. ¿Tú sabes qué tan sensible es esta YOLO V5 a los ataques? No, en este caso no se hizo esa prueba. Porque eso es muy interesante, ¿no? Que algunas parecen ser muy buenas, pero son extremadamente sensibles. Y otras como que no parecen tan robustas, pero son mucho menos sensibles a los ataques. De hecho, también hay un caso en el que se inyecta ruido y sigue pareciendo que, o sea, sigue detectando como que es el mismo, pero ya le inyectaron ruido y no es lo mismo. Sí, por supuesto, es que son muy sensibles por las convoluciones, precisamente ese es un problema, ¿no? De que compactas la imagen, entonces estás perdiendo información de alguna forma. Y te hago esa pregunta porque yo creo que si piensas continuar en esta línea, ese es un tema muy relevante si a lo que buscas llegar es a un clasificador más general. Porque una red que sea muy sensible a ataques va a ser difícil que te produzca, aunque le reduzcas parámetros, va a seguir siendo sensible, pues la sensibilidad no la va a perder, la vas a hacer un poco más rápida, no mejor. Entonces eso yo creo que sería importante que lo analizaras para elegir cuál utilizar, pues cuál hacer más eficiente. Esa es una sugerencia. Y lo último tiene que ver con en este trabajo, digamos, tú dices que usaste el PyTorch, usaste otra cosa, dijiste también Python. Ajá. ¿Qué hiciste en Python? Esa parte me quedó la duda, si esto lo tenías implementado. La parte de la generación, se hizo un método automático para generar los datos sintéticos con el modelo de gama. Entonces yo nada más le pedía al programa que me hiciera 2000 imágenes, ya me las generaba con el procesamiento. Okay. Y la última es, en esto usaste Adam y el Stochastic Gradient Descent para lo de los parámetros. Claramente el Stochastic fue mejor, pero el tiempo es muy elevado. Si tú disminuyeras los parámetros de alguna forma, en vez de, no sé, los 20 millones o 30 millones que tenías ahí, a la mitad, ¿tienes idea de cómo afectaría el tiempo? Porque es claramente no lineal ese crecimiento, ¿no? del tiempo. Porque ese entrenamiento que tú haces también es otro costo, ¿no? O sea, no es nada más las convoluciones, sino cuánto vas a tardar en entrenarlos. Digo, si tú fijas los parámetros ya no tienes que volver a entrenar, ¿no? Por eso los quieres fijar, pero ya viste que no se puede, ¿no? Sí, que vas a tener que dejar algunos al menos que sí se van a reentrenar. Entonces, ¿tienes alguna idea de ese mapeo de los costos, entre parámetros y costos? Porque ese también es importante que lo pongas en cuenta. Sí, no, en este caso nada más se tomó el tiempo de entrenamiento total, ¿no? Y se tomó por clase para ver cuánto se tardó. Así lo medimos. Mi sugerencia es que si sigues pues en esto, que lo analices, porque ese es un hándicap, es como los evolutivos, pues el encontrar los parámetros es más difícil de lo que parecía. Es solo que aquí sí tienen un método para hacerlo, nosotros no tenemos un método. Pero es costosísimo, pues 13 horas o 11 horas, no sé cuánto, ¿no? O sea, se tarda muchísimo porque eso va a cambiar si cambias el conjunto de imágenes, ¿no? O sea, lo entrenaste solo para ese conjunto de 8000 imágenes. Si cambiaras eso por otras 8000, tendrías que volverlo a hacer todo de cero, ¿no? Aquí, con lo que fijaste, te diste cuenta que en realidad no lo puedes dejar con lo mismo, ¿no? Porque te va a dar malos resultados. Sí, correcto. Así que ese es un tema que yo creo que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Doctor, ¿cómo Mancillas? Gracias. Por ahí mencionaste algo, aplanamiento, ¿qué quiere decir eso? Convertimos los mapas de características son matrices, ¿no? Entonces llegan aquí los mapas de características de tanto por tanto y son varios mapas, ¿no? Entonces todo esto lo convertimos en una columna gigantesca que va a ser la entrada a la red neuronal totalmente conectada. Para eso se aplaca. Lo pasas a un vector. ¿Sí? Lo paso a un vector. Todo esto, todos los mapas de características, pues convertimos en un vector. ¿Puedes poner la lámina 12? ¿Estos resultados son del artículo? Sí, de lo que está en PyTorch. Porque como mencioné, ya no hay como tal un artículo porque está mantenido por la comunidad. Ajá, pero estas pruebas, ¿quién las hizo? La comunidad lo compartió en la librería de PyTorch. Te preguntaba porque si tienes esa tarjeta, pues,
Serías sí. un cliente. Sí. Sí, te iba a decir. Es que sí me parece como A100 pusiste. Entonces esto es de las de parte, digamos, Ajá. de la De la comunidad. Ahora, ¿qué diferencias tienen entre esas versiones? ¿Qué cambia? ¿El número de parámetros? ¿Eso cambia el número de...? El número de parámetros funcionales. Ok. Ajá. Y bueno, aquí podemos ver que el tiempo de procesamiento, ¿no? Entre imágenes. ¿Dices con cuál te quedaste siempre? Con el medium de la YOLO versión 5, que es este. Ujú. Porque incrementaba mucho la cantidad de parámetros para los demás. A ver, en la 40. ¿Esto en qué lo hiciste? ¿En qué equipo? En el servidor de aquí, tiene una 3060. En el servidor. Sí, de Quetzalcóatl. Ah, Quetzalcóatl. Ajá. Esto lo hiciste aquí, como decía el doctor Coelho, eso ya nada más ejecutaste en las bibliotecas, ¿no? La llamé las librerías. Las bibliotecas, entonces esto... Y aquí, digo, muchas de esto se mejora simplemente cambiando el hardware, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que necesitas como para, digamos así, nada más como incremental, ¿no? Para mejorar eso con solo hardware, ¿qué necesitas? Pues una GPU más grande, porque bueno, en cuanto a memoria, el modelo ya la Medium ya utilizaba 4 GB nada más el modelo cargado, entonces necesita bastante memoria. Entonces podríamos usar un modelo más grande y pues mejoraría. Me queda una duda, cuando hablas de convoluciones, ¿qué tipo de filtros usas? ¿Muchos distintos? Es que aquí el caso es como mencioné en la anterior. Los filtros están determinados por estos números que están aquí adentro del kernel, ¿no? Entonces, estos números son los que vas buscando durante el entrenamiento. Entonces, no puedo ahorita decir cuáles está utilizando porque eso los va encontrando. O sea, vas cambiando la matriz. Los va ajustando esos números. Sí, porque de esos filtros hay muchos como fijos, ¿no? Sí, pues está el Gaussian. Entonces acá vas buscando. Allá en la red convolucional lo que hace es buscar esos números. Buscar Extraer sus mejores características. ¿Y así igual lo usas en 3x3? Depende. Depende. Ahí puede ser de 3x3, 3x5. Pero también depende. Hay otro parámetro que es el stride o el paso. O sea, cuánto va a ir saltando, ¿no? Igual eso ya lo hace la biblioteca, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, si en este caso, como podemos ver, se reduce la dimensionalidad, pero puede haber un proceso que se llama padding, que es el relleno de la imagen para mantener el tamaño del mapa de características. Aquí cuando hablas del tiempo me dices que tienes una precisión del 100%, ¿no? Exactitud. O exactitud, bueno. O sea, puedes reconocer todas, ¿no? Sí. Ahora, cuando tienes estos, ¿cómo le llamaste? ¿Diagramas de qué? ¿Confusión? Las matrices de confusión. ¿Eso qué es? Nada más es cuando... ¿Cuántas imágenes clasifica correctamente? Y cuando te identifica algo cuando te identifica el otro objeto, ¿no? O sea, ¿cuántas cruces detectó como cruces? ¿Cuántos rectángulos detectó como rectángulos? ¿Y cuántos cruces detectó como rectángulos? ¿Y cuántos rectángulos detectó como cruces? Y eso después probaste muchos, ¿no? Muchos marcadores. Sí, con los 8. Y ahí tienes el 100%, ¿no? Bueno, hay que mencionar que pues, son las 200 para cada clase, ¿no? O probó las 200. Oye, dependiendo de las aplicaciones, ¿es necesario? Bueno, siempre es deseable, ¿no? Que tengas el 100%, pero puedes sacrificar un poco de precisión, digamos, si el costo de entrenamiento fuera menos. Sí. ¿Sí podrías? ¿Hasta qué punto? Pues lo mejor sería lo más cercano a 100, ¿no? Pero con un 90. Esto lo podías haber comparado con
Porque ahorita lo comparaste solo con otro modelo, ¿no? Usaste redes convolucionales, lo comparaste con algún otro, ¿no? ¿Cómo? Digo, este problema, ¿no?, de los marcadores, ¿no? Que recuerdo que de las tesis que ha dirigido el doctor Juan, se han hecho otras tesis que reconocen, marcadores, ¿no? Entonces, en el sentido de, quizá es más costoso una red convolucional, o sea, se puede hacer sin la red convolucional. Sí, pero si se hace con los métodos tradicionales no alcanza a generalizar bien, y incluso cuando se empieza a tapar porcentajes de la imagen, ya no lo detecta. O sea que estás, digamos, corrigiendo algunos problemas. O bueno, utilizando esto se corrigen ese tipo de problemas, porque ya alcanza a generalizar eso. Ahora, por ahí mencionaste que ya sin un ambiente controlado fallaba, ¿no? Pero ¿ya hablas del modelo como tal? Sí, ya el modelo entrenado, utilizándolo en tiempo real, falla. De hecho, tengo un video aquí. Aquí todavía no le cambiaba el umbral, entonces también está mostrando los que son menores a 0,5. Así que, bueno, este de aquí no es problema, pero podemos detectar. Entonces, el ruido genera de la imagen genera este tipo de. O sea, detecta cosas que no hay. Pero este es por el que no le cambié el umbral. Esa está muy brillosa, ¿no? Esa es que detecta los que están reflejados. Por ejemplo, esto tiene características parecidas a las del marcador, por eso lo detecta como marcador. Entonces, ¿tú crees que sí se justifica el uso de redes neuronales convolucionales para esta aplicación como tal? Evaluando el costo y demás que tiene. Sí, pero por ejemplo, para carros autónomos y cosas así, yo diría que tendría que ir apoyado con otro tipo de tecnologías. No lo dejaría ir solo. Sistema de edición, quiero decir. Sistema de edición, sí. Ok. ¿Qué preprocesamiento le aplicas a las imágenes de entrada? Lo único que se aplica es un rescalado para ajustarlo al baño de imagen de entrada. O sea, las transformaciones. Porque es fijo, ¿no? Desde 640 por 640. Ok, sí, ya sería todo. Muchas gracias. Probablemente la 12. Bueno, a ver, aprovechando la que tienes atrás, me quedó la duda, como le explicaste al doctor Cuauhtémoc. La matriz de confusión es en clasificación, pero no tomaste en cuenta la detección. Sí, son los elementos que encontró, porque las imágenes de validación se crearon con el mismo programa con el que se crearon las de clasificación, las de entrenamiento. Entonces, para cada una de las imágenes solo había un marcador. Entonces, si detectaba más marcadores, no, pues quiere decir que estaba mal. Pero entonces, pero a ver, estás considerando nada más la clasificación, no la detección. En este caso, la matriz de confusión, sí. La COCO dices que con tu presentación que fue entrenada con 80 clases, sí. ¿Y 100,000 imágenes? 200,000. 200,000. Sí. Entonces, si tú hubieses querido hacer la red, tú no lo hiciste para 8 clases y te tardó 30 y tantas horas, ¿no? 34. Si hubieses querido hacer el entrenamiento con la COCO, nunca hubieses terminado, ¿no? Sí. Entonces, esa es parte de lo que pensábamos que iba a ser la transferencia de aprendizaje, ¿no? De hecho, tuviste mucha suerte porque las ideas que teníamos, nuestros objetivos se cumplieron cada vez que lo estabas haciendo. Entonces, eso fue tuviste mucha suerte. Si no hubiese funcionado con imágenes sintéticas, haber hecho las imágenes, yo creo que no lo hubieses hecho. Se tardaría mucho al estar generando imágenes a mano, como viste que le tocó a Balam. Entonces tú funcionó y bueno, a la primera y
Qué bien. Bueno, lo que más costó fue encontrar dónde hacer la transferencia de aprendizaje finalmente, ¿no? Tuviste que leer muchos artículos para entender la red YOLO. Vete donde tienes, bueno, faltaría, ¿por qué decidiste tomar el batch de 16? Es el valor que ambas redes tenían por defecto. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Entonces usaste el que ya venía por ellos. Ya no jugaste con ese valor. No. Bueno, sí, hice una prueba con un batch de 8, pero se tardó mucho. Ok. Muy poquitas, ¿no? Pero bueno, entonces así fue como funcionaba. ¿Este de 2000 imágenes por clase también lo hiciste esa prueba y error o cómo decidiste tomar 2000? Pues es el 10% de las 200.000 de la CUP. ¿Pero lo decidiste o lo No, fijaste? lo decidí por eso. Porque era el 10% nada más. Ajá, o sea, como que agarré puros 10%, o sea, agarré el 10% de la COCO para el entrenamiento y el 10% del entrenamiento para la prueba. Funcionó, mira, esa es suerte del principiante. Ok. Entonces, ¿cuál fue, a ver, dime tú, la parte más difícil de tu tesis? Entender las redes. Pues sí, ¿Qué fue lo que más me llevó? tuviste que leer mucho, ¿no? Ahora, yo creo que lo que le contestaste al doctor Coelho sobre PyTorch, si no hubieses usado PyTorch no pudieses haber hecho la transferencia de conocimiento. Entonces, cambiaste el tamaño pero tú fijaste eso desde el inicio, pusiste 2000 o te dices que el 10%, pero yo me acuerdo que sí probaste con una versión anterior o me estoy equivocando. No, sí, empezamos con 2000. Y fue donde funcionó Ajá, todo bien. la que estuvimos variando fue la SSD. Y esta no Empezamos funcionó. 2000, 4000, 6000, 8000. Ese es donde te dices cuenta que no se entrenaba tan bien, ¿no? Ahora, en cuestión del número de parámetros, ¿te acuerdas cuánto era la SSD en comparación con la YOLO? Pusiste la YOLO, pero no sé si pusiste la tabla de la... No puse la SSD, como no Ya no le seguimos en continuidad. De hecho, nada más lo entrenamos para un marcador, ya no lo entrenamos para lo hecho. Por lo mismo de que necesitábamos demasiado. Así es. Ok, bueno, es todo.